buenos días, Andrei. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Nos encontramos con Andrei Gómez. Él es investigador y especialista en los temas de justicia transicional, en los temas de proceso de paz. Ha trabajado también como colaborador y consultor en diversas entidades, entre esas el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Y ahora hace parte de un proyecto, MEMPAS, que es en conjunto con el IEPRI y con la Universidad de Bristol. La primera pregunta que te quiero hacer, Andrei, es ¿cómo surge el proyecto? ¿De dónde nace esa idea de MEMPAS? ¿Y qué es eso de las memorias desde las márgenes? Sí, bueno, lo primero es decir que este es un proyecto que nace desde nuestra querida María Teresa Pinto, que es profesora del IEPRI, y que estaba en una estancia doctoral en Bristol hasta el año pasado. Y ella, con el profesor Matthew Brown, que es un profesor historiador, muy conocedor del tema de la independencia en Colombia, se sentaron y empezaron a reflexionar después de haber tenido unas conversaciones con la Ruta Pacífica de las Mujeres, con el Centro Nacional de Memoria Histórica, con las personas que iban a empezar a conformar la Comisión de la Verdad, y pensaron que era muy importante formular un proyecto binacional, ¿no?, entre el IEPRI y la Universidad de Bristol, para tratar de sacar hacia la luz pública y visibilizar aún más todas las memorias que salen desde las márgenes. Sabemos que a lo largo de los últimos años en Colombia, organizaciones de la sociedad civil se han empoderado para seguir haciendo trabajos de memoria que quizás venían haciéndolos de una manera más informal, pero que gracias al posicionamiento del tema de la memoria en Colombia desde el año 2011, pues se han ido fortaleciendo unos procesos locales que son necesarios visibilizar hoy en el país y reflexionar sobre esos procesos desde una perspectiva académica. Y eso es un poco la apuesta del proyecto MEMPAS. Yo llego al proyecto más recientemente, yo no estuve en la formulación del proyecto como tal, yo llego al proyecto en marzo de este año. Entonces me uno en marzo de este año y desde marzo he llegado a fortalecer un poco el equipo de la Universidad de Bristol, donde está Matthew Brown, Julia Paulson y yo, y el equipo en Colombia es con Fabio López de la Roche, con María Teresa Pinto y con Martín Suárez, que está apoyando todo el tema de la parte administrativa de ejecución del proyecto. Okay. Bueno, ya que mencionas esta gran apuesta del proyecto, que es prestar atención a estos ejercicios locales, regionales, de reconstrucción de memoria histórica, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan estas iniciativas en las regiones? Bueno, entonces, primero te hago el mapeo de cuáles son nuestras organizaciones contrapartes, con nuestros aliados, digamos. Entonces, estamos trabajando con 5 organizaciones en este momento, instituciones. Y como te darás cuenta, estas instituciones van más allá de las organizaciones sociales. En términos de organizaciones sociales, tenemos 3 organizaciones. Por un lado, de larga trayectoria, la Ruta Pacífica de las Mujeres, ¿no?, con quienes estamos trabajando pues, en el proyecto. La segunda organización es la Red de Lugares de Memoria, que es una red que se constituye en paralelo al Centro Nacional de Memoria Histórica. Una vez varias de las iniciativas fueron convocadas por el centro, ellos tomaron la decisión de ser autónomas frente al gobierno nacional y crear su propia red de lugares de memoria. Estamos trabajando con ellos también. Y por otro lado, Rodeemos el Diálogo. Rodeemos el Diálogo viene desde el año 2011 impulsando iniciativas de diálogo, de pedagogía del tema del proceso de paz, del tema de la implementación de los acuerdos, y tenemos como aliado a Rodeemos el Diálogo, que tiene trabajo en varias ciudades de Colombia también y en el mundo. Esas son las de la sociedad civil, y adicionalmente a eso tenemos un apoyo a la Biblioteca Nacional, que está construyendo la primera biblioteca indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta. Para nosotros era muy importante apostarle a ese trabajo. Y por otro lado tenemos a la Comisión de la Verdad, en particular el Grupo Transversal de Género. Con la Comisión de la Verdad hemos firmado un acuerdo de entendimiento. Entonces, como te puedes dar cuenta, es un proyecto amplio, muy amplio, ¿no? Va desde la institucionalidad, Biblioteca Nacional, la institucionalidad desde una perspectiva transicional, la Comisión de la Verdad y las organizaciones sociales, la Ruta, Rodeemos y la Red de Lugares.
¿cuáles son los retos? Los retos, digamos, siempre ha habido una dificultad en la construcción de la memoria por la escasez de recursos. Uno va al territorio, por ejemplo, y se da cuenta del esfuerzo sobrehumano que hace en particular el Museo de la Memoria, que se llama El Mochuelo, por ejemplo. El Mochuelo es la apuesta del colectivo de comunicaciones Montes de María y de toda la red de lugares de memoria de Montes de María que están articulados en tener este museo itinerante. Un museo de la memoria itinerante que va de pueblo en pueblo y en el que los niños pueden jugar, en el que los adultos finalmente pueden ver temas de los que no han querido hablar por mucho tiempo. Pero poder mover este museo, que es hermosamente hecho en madera, de un municipio a otro, cuesta demasiada plata. Entonces, lo que han logrado ellos es construir el museo, gracias al apoyo del gobierno de Francia, pero ya que lo tienen listo, ahora la pregunta es cómo conseguir los recursos para poder ir a todos los municipios de Montes de María y hacer un museo verdaderamente itinerante. Eso que te cuento, en particular de esa iniciativa, es uno de los retos que siempre han enfrentado las organizaciones sociales haciendo memoria. Hay muy pocos recursos para eso y es necesario buscar la forma de consolidar y de fortalecer esos procesos desde lo financiero. Y el otro tema es un tema que es muy preocupante. Es un tema que tiene que ver con la seguridad. En el pasado, y lo que nos expresan nuestros aliados, es que en el pasado había una esperanza de que las cosas en Colombia estaban mejorando y el espacio se iba abriendo para poder hacer ejercicios de memoria en lo local. Pero desafortunadamente en el último año han empezado a sentir que ese espacio se está cerrando y que cada vez hay que tener más cuidado para poder hacer ejercicios de memoria por los niveles de violencia. Los asesinatos de líderes sociales en el territorio tienen profundamente consternados a las personas que hacen memoria, pero a pesar de eso, pues sienten que el espacio no está completamente cerrado en el momento, pero es la gran preocupación. Entonces uno ve cómo se reeditan, ¿no?, unos obstáculos que sentíamos que de alguna manera se iban sobrepasando y que en este momento pues pueden poner en grave riesgo los ejercicios de memoria en el territorio porque la gente empieza a tener miedo de nuevo. Ya mencionaste precisamente esos aliados que tienen, Biblioteca Nacional, la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Comisión de la Verdad. ¿Cómo se está dando ese trabajo colaborativo y ese trabajo articulado con todas las partes participantes? Mira, este es un proyecto muy lindo y yo quiero decir que para mí es muy inspirador porque pone en práctica una teoría que a veces yo siento que suena muy bonito en la academia, pero vaya y póngalo en práctica cuando usted hace investigación y creo que es un poco más difícil. Esto se parte de un concepto, digamos, de una visión mucho más postcolonial. Nosotros no queremos llegar a entregar recursos a unas organizaciones para que hagan unos trabajos y que después nos devuelvan en términos de impacto diciendo aquí hay listados de personas que participaron en el ejercicio, porque eso no necesariamente fortalece los procesos sociales. Entonces lo que nosotros hemos hecho realmente es tratar de trabajar basados en el principio de la corresponsabilidad y la confianza. Entonces lo que hemos pedido y la forma como hemos arrancado con cada una de las organizaciones es: tenemos unos presupuestos para poder hacer investigación. ¿Por qué ustedes no toman esos presupuestos y definen una serie de actividades que van a fortalecer su trabajo de memoria? Y nosotros los y las acompañamos en ese proceso haciendo una reflexión crítica, constructiva, un acompañamiento amigable de qué es lo que está pasando para documentar ese proceso. Y en la medida en que ustedes vayan avanzando primero como procesos individuales, fortaleciendo lo que ustedes ya habían arrancado, vamos a empezar a generar unos espacios de encuentro al que van a llegar representantes de las 5 organizaciones con las que estamos trabajando para que cada uno pueda presentar, por un lado, sus apuestas de memoria, por otro lado, sus apuestas en clave de pedagogía de paz, por otro lado, los avances en clave de reconocimiento desde la institucionalidad y por otro lado, la posibilidad de crear condiciones para que organizaciones que han estado siempre al margen de poder acceder a procesos, digamos, como de memoria o espacios de encuentro como una biblioteca puedan hacerlo.
Entonces estamos partiendo realmente de abajo hacia arriba. Y en ese camino, pues lo que queremos es tratar de, siguiendo un poco los principios de Ground Theory, ¿no? Sacar artículos académicos que nos permitan decir, mire, así fue como las organizaciones fueron construyendo ese proceso, estos fueron los obstáculos que encontraron, estos fueron los grandes logros que alcanzaron y esto es lo que queda por delante para seguir reflexionando como sociedad, pensando en clave de cómo cerrar el conflicto armado y lograr verdaderamente la reconciliación basados en un ejercicio de memoria. Bueno, ya mencionaste este aspecto y esta apuesta también de corresponsabilidad con todas las organizaciones participantes. Hablemos o cuéntanos por favor más acerca de esto de la justicia transicional inclusiva. ¿Cómo se concibe ese término? ¿Cómo la conciben ustedes desde el proyecto? Y también si nos puedes comentar acerca de este término de memoria para la reconciliación. ¿Qué tipo de procesos involucra? Y si se pueden mencionar algunos ejemplos en concreto. Bueno, entonces empezando por lo primero, la justicia transicional todos lo sabemos, o digamos como se ha pensado, es un ejercicio en el cual se crea una justicia para tiempos excepcionales, donde la justicia ordinaria no aplica, y no aplica por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos. Para eso se han creado, digamos, mecanismos como la priorización de casos y la selección de los máximos responsables de las violaciones más graves para que puedan, digamos, atender a unos mecanismos de justicia en el cual se declaren unas penas propias que permitan a través de eso, digamos, sentir que se hizo justicia frente a unas graves violaciones del pasado. El otro elemento fundamental, además de la justicia, en la justicia transicional es la verdad. La verdad entendido como el derecho de las víctimas de saber lo que pasó y por qué pasó, y que sean escuchadas y que su testimonio sea considerado como un testimonio real, verdadero de lo que sucedió y que no entre en un proceso judicial, sino que es un proceso de escucha. El tercer elemento es la reparación, y la reparación pasa por tratar de reconstruir el tejido social que se rompió en un momento particular en la sociedad gracias a esas graves violaciones a los derechos humanos. Y se busca que además de eso haya unos mecanismos de no repetición, unos mecanismos donde los compromisos de los perpetradores y de la sociedad en su conjunto es hacer políticas públicas para evitar que esas graves violaciones vuelvan a ocurrir en el futuro. Todo esto usualmente se podría hacer con o sin participación de las víctimas, de la sociedad en su conjunto, pero en el caso de Colombia la justicia transicional se ha pensado también desde una perspectiva de justicia restaurativa, y la justicia restaurativa sin lugar a dudas tiene como punto de partida la participación de las víctimas y se piensa como un ejercicio donde el tejido social se reconstruye gracias al encuentro entre quienes cometieron las ofensas y quienes sufrieron dichas ofensas y quienes fueron espectadores de ellas. Y por eso desde ese modelo salen unas políticas o unas sentencias, si en el caso de que sean judiciales, que buscan restaurar ese tejido social. Ahí estamos hablando de inclusión. Por eso en el caso de Colombia, en particular, el enfoque está en ¿qué van a hacer estas organizaciones sociales para poder participar en una institucionalidad que se ha creado, que es la más sofisticada en el mundo, que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición? Entonces tenemos este sistema integral que en el caso de Colombia, tanto la Comisión como la JEP, como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, son parte del Estado colombiano. No del gobierno porque tienen autonomía, pero son parte del Estado colombiano. La pregunta es, ¿cómo dentro de estas organizaciones va a haber una interlocución con organizaciones de la sociedad civil como la Ruta Pacífica, como la Red de Lugares de Memoria, como Rodemos el Diálogo, ¿cierto? Y en muchos de los casos hay un trabajo que ya se ha ido sincronizando desde el inicio, por ejemplo, con la Ruta Pacífica de las Mujeres, que es una de las organizaciones que más apoya el grupo transversal de género. Eso es pensarse la justicia, digamos, de una manera inclusiva, y nosotros lo que queremos es que no quede anclado a una o dos o tres organizaciones, sino que ojalá los ciudadanos en los territorios que están viviendo desde lo local
una situación muy compleja, también tengan la posibilidad de ver lo macro, lo que ocurre a nivel nacional, porque también tiene que hacer una apuesta de país, ¿no? Entonces eso hace que el tema sea más inclusivo y hay que buscar los vasos comunicantes para que eso ocurra. Ahora bien, cuando tú me preguntas sobre el segundo tema, que tiene que ver sobre memoria para la reconciliación, uno de los aspectos más complejos de los conflictos armados es que los actos de graves violaciones a los derechos humanos lo que hacen es que generan un trauma. Y el trauma hace que en muchos de los casos las personas queden ancladas en el momento del dolor. Y al no poder contarlo, al no poder socializarlo, al no ser reconocidas como víctimas de ese evento traumático, no pueden reconstruir su proyecto de vida. Entonces, la memoria para la reconciliación es el reconocimiento que para poder reconciliarnos como sociedad debemos generar espacios para que aquellos que quieran hablar, para que aquellos que necesiten decir lo que sufrieron, puedan ser escuchados y reconocidos y que puedan hacer un proceso también de reconstruir lo que les pasó y reinventar el camino hacia adelante. Esto, y quisiera hacer una acotación aquí, esto no implica que nosotros queramos idealizar la memoria tampoco, porque en muchos casos, hay un profesor que se llama David Reeve, por ejemplo, propone que el olvido también es parte de la conciencia humana y de la existencia, que en muchos casos la única forma como han podido tramitar algunas personas o algunos colectivos sus grandes traumas que les han dejado las guerras es a través del olvido. Pero ese olvido no puede ser forzado, no puede estar basado en el negacionismo. Entonces lo que nosotros creemos es que claro que reconocemos la posibilidad del olvido como algo que es un derecho también de ciertas personas y colectivos, pero lo que nosotros queremos plantear es que en aquellos casos donde haya apuestas de memorias que surgen como el mecanismo que encontraron dichos colectivos para superar el pasado y para ofrecerle a las nuevas generaciones un futuro distinto, ahí tenemos que estar para fortalecer esos procesos, porque en esos casos, si no los escuchamos, la reconciliación es imposible. Y eso tiene que permitir en algún momento la posibilidad de la autocrítica. Porque sin lugar a dudas, lo que permite lo que permite que la reconciliación sea posible es la capacidad de reconocer de parte de actores armados y no armados que promovieron la violencia, que las decisiones que tomaron en el marco del conflicto armado no son justificables y no debieron haber causado el daño que causaron. Bueno, Andrei, el proyecto es un proyecto de largo aliento, es a 2 años. ¿Qué aspiran ustedes lograr en términos como más tangenciales en esos 2 años? ¿Cuál es la principal aspiración? Digamos, nosotros aspiramos a visibilizar estas piezas de memoria y ejercicios de memoria que salgan desde lo local, ¿sí? Que ya vienen en marcha. Entonces te voy a mostrar cosas concretas que creemos que van a salir. En el caso de la red de lugares de memoria hemos estado trabajando en 2 departamentos o en 2 regiones, los Montes de María y el Caquetá. En el caso de los Montes de María, lo que han decidido ellos desde su apuesta es que quieren sacar adelante como práctica de memoria un proyecto que se llama Cantando Quiero Decirte. Eso es algo que ya ha venido en marcha. Ellos ya hicieron un álbum de canciones que ayudan a la memoria, pero ahora lo que quieren hacerlo es en todo, involucrando a las 7 lugares de memoria que están en los Montes de María para reflexionar sobre el momento actual. Y eso nunca se ha hecho. Entonces, seguramente una de las cosas en las que aspiramos es poder ver esa pieza de memoria y que la podamos mostrar al país, que la podamos mostrársela a la Comisión de la Verdad, que la Comisión de la Verdad pueda mostrársela a otras organizaciones y que esto permita desencadenar otros procesos de memoria en otros territorios. Otro ejemplo que te quiero dar. En el caso de
la ruta pacífica, hemos avanzado mucho, porque la ruta está apoyando en la recolección de testimonios para el grupo transversal de género, en particular de las mujeres que fueron víctimas del conflicto armado. Y ya han logrado avanzar al punto que se han recogido más de 150 testimonios de mujeres que sufrieron esta victimización gracias al proyecto de MENPAS. Entonces, eso ya es un gran avance. ¿Qué será una de las cosas que seguramente veremos una vez se acabe el proyecto? Habremos contribuido con una parte muy chiquita, pero muy significativa, creemos nosotros, a que el enfoque transversal de género se refleje en el informe final de la Comisión de la Verdad, que para nosotros eso es esencial, va a ser uno de los grandes aportes de la Comisión de la Verdad al mundo, porque pocas comisiones han trabajado el tema de género verdaderamente. Entonces ahí hay otro elemento que eso es lo que aspiraríamos a que ocurra, ¿cierto? Y por último te cuento lo otro, quizás en clave de lo que está haciendo Rodemos el Diálogo. Rodemos el Diálogo empezó a hacer pedagogía desde el año 2015 y ha hecho lo que se ha llamado no talleres de pedagogía del proceso de paz. Y estos no talleres han estado yendo, digamos, a diferentes colegios en Bogotá, se han hecho apuestas muy al principio en Cali y se ha querido llevar esto hasta Pasto. Eso apenas era un sueño para Rodemos el Diálogo, ¿sí? Gracias al proyecto MENPAS, en este momento se está empezando ya a consolidar un equipo en Pasto, se consolida ya el equipo de Cali y se va a crear un equipo nacional de pedagogía para hablar del tema de la verdad y la memoria en los colegios. ¿Qué aspiraríamos de eso? Que haya una herramienta pedagógica al final del año que se pueda compartir a través de la consolidación de una red de maestros que hablen de la memoria histórica, que hablen de lo que nos pasó como sociedad. Y eso sería de verdad, ¿no?, como algo muy importante. Y sobre esos elementos, herramientas que nos aportan nuestros aliados, hacer reflexiones académicas de qué implica hacer un proyecto desde esta perspectiva más postcolonial y de cuáles son los retos que enfrentan sociedades transicionales como la colombiana. Bueno, ya nos has comentado como los retos y los obstáculos de estas iniciativas para construir y reconstruir memoria. ¿Cuáles son las oportunidades? Las oportunidades. Mira, yo creo, y lo hemos visto en este momento todavía en el mundo, y es que Colombia, voy a decir dos oportunidades. Colombia es vista desde afuera todavía como una esperanza para el mundo, de que sí es posible salir de la guerra, de que un acuerdo de paz, de que el diálogo sí puede ayudar a ir extinguiendo los ciclos de odio y de retaliación que son los que perpetúan una guerra. Lo es porque realmente el acuerdo de paz es un acuerdo de paz muy sofisticado. Más de 570 disposiciones que buscan resolver problemas estructurales, como el tema agrario, que buscan resolver problemas serios, como el tema de la violencia política en Colombia que no hemos podido cerrar, que crea mecanismos fundamentales como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Sistema Integral para la protección de la participación en política, que crea unos mecanismos para reconstruir el tejido social a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que trata de resolver el problema de las drogas, de las drogas ilícitas, digamos que de alguna manera es un problema que no hemos podido atacar de una manera más integral. Entonces el mundo lo ve como una apuesta verdaderamente importante y por eso la comunidad internacional ha entregado muchos recursos, por un lado, para que lleguen a los territorios, a las organizaciones que están trabajando en esto. Pero no solamente eso, ha hecho unos pronunciamientos políticos muy importantes de respaldo a la implementación del acuerdo de paz y a los mecanismos que se crearon en el acuerdo de paz. Y esa es una gran oportunidad. Hoy Colombia no es un país problema como lo era en los años 80 o 90. ¿Te acuerdas que Colombia era visto como el narcoestado? Colombia era visto como el problema de la región y Colombia hoy, a pesar de todas
todas las dificultades, que nadie las está negando, que tenemos asesinatos de líderes sociales, que no están en marcha 100% los PEDETs, que no está avanzando el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos porque hay mucha insatisfacción con eso, que se ha atacado a la JEP para que la JEP no pueda funcionar. A pesar de todas esas contradicciones internas que estamos viviendo, el mundo sigue muy pendiente de Colombia y ese respaldo internacional es muy importante para fortalecer procesos de memoria y reconciliación, porque lo que ha vivido Irlanda del Norte, lo que ha vivido Europa, nos hace pensar que estos problemas de la transición no se resuelven en 1 año, en 2 años, en 3 años, y uno lo que necesita es ese acompañante que es capaz de decirle: sabemos que es difícil, pero es posible seguir trabajando por esto. Primer gran oportunidad. Segunda gran oportunidad. El proceso de paz en Colombia despertó la capacidad imaginativa de amplios sectores de la sociedad colombiana. Esa capacidad de algo que yo no sé si ustedes se acuerden, pero vale la pena recordarlo. Uno le preguntaba a la gente en Colombia en el año 2012, 2013, 2014 y 2015 si ellos creían que era posible ponerle fin al conflicto armado con las FARC, y la gente decía que era imposible, que no era posible llegar siquiera a un acuerdo de paz. Y cuando se llega al acuerdo de paz, el año anterior a eso, la sociedad civil empieza a ver que hay cosas que a veces parecen imposibles, que cuando uno persevera y trabaja por ellas, las logra. Ahora, lo impresionante es que una vez eso se logra, aparecen nuevos retos. Y a veces pareciera que la desesperanza de una expectativa utópica se toma la mente de las personas. Pero cuando uno vuelve a los territorios, cuando uno vuelve y habla con los procesos sociales, cuando uno ve la fuerza que tienen, mucho de lo que les permite sobrepasar el miedo es precisamente el haber tenido ese acto de imaginación, de decir: hay cosas que en el presente parecen imposibles, pero que cuando uno sigue trabajando con convicción y libera el poder de la imaginación, son alcanzables en el futuro. Y yo creo que eso no ha desaparecido. Uno ve ejercicios impresionantes desatándose hoy en el territorio, y no solo en el territorio, a nivel nacional. Por ejemplo, este movimiento Defendamos la Paz articula a personas que en el pasado nunca habrían sido capaces de trabajar distintos por un proyecto de movilización social y política. Y hoy están diciendo: hay un objetivo superior que nos permite encontrarnos por encima de nuestras diferencias. Y ese objetivo es que sí podemos cerrar la guerra en Colombia. Porque no, desde la memoria, no queremos volver a repetir lo que sufrieron nuestras comunidades. Y ahí se integran personas como Jesús Abad Colorado, por ejemplo, que tiene esta hermosa obra en el claustro de Santo Domingo de la Universidad Nacional y que tiene este documental El Testigo. Entonces yo creo que esa es la segunda gran oportunidad, que tenemos no solamente un acto imaginativo en amplios sectores de la sociedad colombiana que venían trabajando desde atrás y que los ha empoderado, sino que eso ha inspirado a nuevas generaciones. Y hoy tenemos los centennials, creo que se llaman, que están pensándose que ellos son la generación de la paz. Y ahí hay una gran oportunidad. Entonces, esa es la oportunidad para superar el escepticismo y para inspirar a otros, porque al final la paz, la reconciliación, es un acto que solo es posible cuando surge primero en la imaginación de la mente de los hombres, de muchos colombianos, y por eso hay que quitarle esas mentes a la guerra y hay que traer esas mentes en pro de la reconciliación. Y este proyecto lo que hace es eso, encontrar piezas de memoria, piezas pedagógicas, ejercicios que están en marcha para que la gente no quede ahogada en la desesperanza, porque ahí sí gana la guerra. Digamos, siguiendo con este mensaje esperanzador que señalas, es un hecho que hay un panorama desalentador, ¿sí? Hay un asesinato sistemático de líderes sociales
Desde la firma del acuerdo de paz en finales de 2016 han muerto o han asesinado más de 700 líderes sociales. También es un hecho, como tú mismo lo mencionas, que la JEP y que el mismo sistema de justicia transicional pues, ha sido constantemente atacado, cuestionado, criticado. También es un hecho pues, esta polarización de la sociedad colombiana, así como las disidencias y el rearme de las FARC, de algunos sectores de las antiguas FARC. Y también es un hecho que los años siguientes a la firma de un acuerdo de paz son efectivamente los años más críticos. ¿Sí? Digamos que aquí lo fácil entre comillas es firmar un acuerdo de paz, lo difícil es la implementación de esos acuerdos de paz y hacer que la gente crea que la paz es posible. Tú también has mencionado pues, estas iniciativas concretas, estas iniciativas en territorio en donde pues, la gente le cree a la paz y le apuesta a la paz. ¿Cuál es el mensaje que puedes compartirle a los grandes escépticos de la paz, a los que todavía están con una mente, pues, digamos, captivada por la violencia, que todavía no creen en que la reconciliación puede ser posible y que esto requiere obviamente de un esfuerzo colectivo y tiene que ser un ejercicio colectivo? Bueno, quizás dos cosas como una reacción a lo que tú has planteado. Lo primero es decir que yo creo que es un error, y lo hemos dicho como sociedad, y creo que es un error afirmarlo, que lo más fácil es firmar la paz, que lo más difícil viene después. No, yo creo que es un error porque si uno piensa por qué Europa logró tener un periodo amplio de paz, de conflictos no armados entre países, fue gracias a la firma de tratados de paz. Esos tratados de paz se convierten en pilares que toman tiempo, que seguramente den los frutos que uno espera, pero son los pilares de eso. El sistema internacional que de alguna manera ha promulgado los derechos humanos como un ejercicio que ha motivado a mucha gente a trabajar por la igualdad, la solidaridad, se construye sobre acuerdos de paz que ocurrieron entre países que estaban en guerra. Ese es el objetivo de las Naciones Unidas. Uno podría pensarse, y si nos vamos hacia atrás en la historia de la humanidad, esos acuerdos son fundamentales y no son fáciles de lograr. Es más, yo diría que son más difíciles de lo que uno se imagina y que si no se lograran, entonces no podríamos avanzar en lo siguiente. Entonces, lo primero es decir, el logro es inmenso y nos hace falta reconocerlo. Nos hace falta reconocerlo porque al no reconocer ese logro y la dificultad de eso, de algo que era impensable, al no hacerlo, lo que estamos haciendo de alguna manera es alimentando la desesperanza. ¿Sí? Es decir, yo a veces digo, a veces a la gente, en clave de memoria otra vez, se le olvida que las FARC lo que querían y la razón por la que lucharon durante 53 años fue por tumbar el Estado colombiano, que no lo lograban, de acuerdo, pero que tumbaban torres de energía, puentes. No solamente eso, que tenían infiltradas múltiples instituciones del Estado colombiano, múltiples, infiltradas en clave de guerra, que la gente a veces no entiende y que tomen un amplio sector de esta organización, tome una decisión de esas de decir, nosotros ahora reconocemos ese Estado, es de verdad un salto impresionante, impensable para muchos. Por eso, muchos de los que entraron en ese proceso, al ver, yo diría que al ver que no se implementaba el acuerdo de paz como ellos esperaban, encontraron también una excusa para seguir pensando como antes. El reto es muy grande porque el acuerdo no resuelve eso, pero sí es un acto de imaginación. Y ahí es donde creo que es importante tener eso en cuenta. ¿Qué decirle a los escépticos? ¿Qué decirle no solamente a los escépticos? Porque comparto contigo, esta sociedad está muy polarizada, pero la polarización es parte del duelo. Es parte del duelo que tenemos que hacer como sociedad. Y hay que mandar un mensaje
tanto a los escépticos como a los indiferentes. Porque hay dos emociones que yo diría que prevalecen en ambos sectores, diferentes. La emoción de los escépticos es, en el fondo, la rabia. Y esa rabia hay que tramitarla. Pero para poder tramitarla, lo primero que tenemos que reconocer como sociedad es que realmente sí hay razones para tener rabia en este país. Hay razones. Es que nos hemos hecho mucho daño como sociedad. Y nos las hemos hecho de todos los lados. Del lado de las FARC se le hizo mucho daño a un sector de esta sociedad. Pero del lado de los paramilitares se le hizo mucho daño a otros. Y desde los que han estado espectadores, que son muchos, tienen al menos un familiar que fue afectado o por las FARC, o por los paras, o por el ejército, o por la policía, por los agentes del Estado. Y lo primero entonces es, y muchos de ellos están ahí, atrapados en esa rabia de, ¿no? Yo creo que lo primero es, hay que reconocer que es legítimo sentir rabia porque es parte del duelo. Pero que si lo que nosotros queremos es que las próximas generaciones vivan más tranquilas, es necesario buscar los mecanismos para tramitar esas rabias. Y que no va a pasar de la noche a la mañana, y que hay que darle tiempo. Eso es, perdónenme el simplismo, pero eso es como cuando uno termina una relación. Al día siguiente uno no quiere ver a la pareja, pero ni cerca. En algunos casos hay parejas que nunca más se pueden volver a ver en la vida. En otros casos hay parejas que se vuelven grandes amigos. En este país estoy seguro que habrá personas que se van a morir con su rabia. Y no hay problema. Pero lo importante es que las grandes mayorías puedan tramitar esas rabias y no se las hereden a las siguientes generaciones, para que esa sociedad pueda vivir en paz. Entonces, a ellos el llamado es abrir el corazón y darse con paciencia la oportunidad de ir identificando en el trasegar de los días y de los meses desarrollos que les permiten pensarse y hacer un acto de imaginación en el que sí es posible coexistir con esos que pensábamos que nunca seríamos capaces de coexistir. Y esos ejemplos existen en todos los partidos políticos. Álvaro Uribe y el Centro Democrático tienen al interior miembros del M-19, tienen miembros de varias organizaciones armadas. Así ocurre en múltiples partidos políticos en Colombia. Lo que hay que hacer es hacer ese acto de imaginación. Por el lado de los indiferentes, la cuestión es más complicada, y es más complicada por una razón. Este país es un país que le ha quitado a esas personas el interés de vivir en un país más armonioso. Y sienten que realmente su participación, su rol, no tiene un impacto. Y por esa razón se enfocan en su vida cotidiana individual y están completamente desconectados del debate, completamente desconectados del debate. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo despertar una llama de intriga en estas personas, aunque sea? Esas personas, que yo sí creo que la mayoría están sobre todo fundamentadas en la desconfianza en el otro, porque eso es lo que rompe una guerra, la confianza en el otro. Esas personas que son las que dicen es que en Colombia lo que predomina es la ley de la papaya. Y a mí me dan papaya y yo me voy por ese lado y el resto no me importa. Con esas personas tenemos que buscar herramientas para involucrarlo. Y creo que en eso es muy poderoso lo que están haciendo muchas iniciativas en lo local. El arte es fundamental. Porque el arte llega por otro lado, porque el arte permite que esto no sea un ejercicio retórico en el cual la gente ya no cree, porque dicen, es que aquí a uno la gente le promete y le promete y le incumple y le incumple y le incumple. Pero cuando empieza uno a tener el arte, la música, murales, otros elementos, quizás la gente empieza a revivir la posibilidad de conectarse. Ahí hay un reto muy grande y a esas personas creo que hay que cautivarlas.
es como enamorar a alguien cuando no le paran bolas a uno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creativo. Hay que llegar, que una cosa de chocolates, o que le llevan un bombombún en vez de una rosa y le dice, aquí te regalo un rosa boom. Hay que imaginarse, pero no desde el dolor, sino desde la esperanza. A esas personas hay que cultivarlas desde la esperanza. Y ahí creo que ese sería mi mensaje para ellas. Sí es posible vivir en una sociedad donde uno puede confiar en el otro, pero la única forma de construir esa sociedad es saliendo de la indiferencia y uniéndose a procesos colectivos para coexistir y ser parte de la construcción de un espacio público compartido seguro. Bueno, Andrei, muchas gracias. A ustedes.